El objeto de la presente conferencia es presentar la llamada nueva perspectiva de Pablo, que es crucial en los debates que se dan entre católicos y protestantes sobre el tema de la justificación, sobre cómo nos salvamos, los medios de salvación, ¿no? ¿Es por solamente la fe o por fe y obras, como plantea la postura católica? En ese sentido, los protestantes suelen mucho apelar a San Pablo y citar particularmente pasajes de la carta de San Pablo a los romanos o San Pablo a los gálatas y pretenden validar su postura protestante, justificación solamente por la fe, apelando, como digo, insistentemente al apóstol Pablo. Sin embargo, en el propio mundo académico protestante ha surgido y tomado fuerza en las últimas décadas la llamada nueva perspectiva, la nueva perspectiva de Pablo. Y esa nueva perspectiva da un enfoque pues distinto a lo que tradicionalmente venían manteniendo los protestantes y terminan poniendo en jaque varios de los argumentos que usaban los protestantes para sostener la doctrina de justificación solamente por la fe. Así que es muy importante que nos familiaricemos con este avance académico. Asimismo, en esta conferencia, para, digamos, matar dos pájaros de un tiro, presentar tanto el tema como refutar ciertos errores o alegaciones descaminadas, voy a refutar la idea que por ahí ha lanzado algún apologista protestante, ya lo vamos a ver, de que la nueva perspectiva de Pablo habría sido condenada supuestamente por el magisterio, ¿no? Que Benedicto XVI se opone a la nueva perspectiva de Pablo y que Benedicto XVI es incompatible con la nueva perspectiva de Pablo y que por lo tanto un católico sería inconsistente al utilizar la nueva perspectiva de Pablo en su argumentación. Ese error que ha difundido cierto apologeta protestante, que vamos a ver dentro de unos pocos momentos, lo voy a refutar con sus propias fuentes y voy a mostrar cómo los católicos sí podemos tomar legítimamente determinados aportes de la llamada nueva perspectiva de Pablo para, pues, lidiar con este debate sobre la justificación. Bien, vamos a esto. Sección 1 de la conferencia. ¿Qué es la nueva perspectiva de Pablo? Como ya adelantado, la nueva perspectiva de Pablo es un movimiento en el mundo académico de estudios bíblicos que tiene una perspectiva nueva sobre la visión de San Pablo en torno a la salvación, en torno a la justificación, nueva respecto de lo que tradicionalmente se mantenía en el protestantismo. Es decir, la nueva perspectiva de Pablo en gran parte rompe con la tradición. Pero ojo aquí, la nueva perspectiva de Pablo no rompe con la tradición católica. De hecho, voy hasta a hacer referencia a antecedentes de la idea de nueva perspectiva de Pablo en la propia tradición católica. La nueva perspectiva de Pablo no es tanto que rompa con la tradición católica, sino que rompe con la tradición protestante, con la forma en que tradicionalmente, con su tradición tardía del siglo XVI recién, venían los protestantes entendiendo a San Pablo. En las últimas décadas del siglo XX, con autores como E.P. Sanders, James Dunn, N.T. Wright, se plantea pues una perspectiva distinta. ¿Pero en qué consiste esta perspectiva distinta? La verdad es que hay diferentes ramificaciones y subtemas en la nueva perspectiva de Pablo, pero digamos que el punto central o neurálgico es el asunto de las obras de la ley. Y se los explico por qué. Vamos a la Biblia. Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de la justificación por la fe y está excluyendo ciertas obras, las obras de la ley. Ahora bien, si las obras de la ley son absolutamente todo tipo de obras posibles, absolutamente todas las obras posibles, tendríamos un pasaje que estaría hablando de la justificación por la fe y excluyendo todas las obras posibles. Si esto es así, entonces, pues el pasaje podría servir para tratar de validar la doctrina protestante, justificación solamente por la fe, porque se estarían descartando todo el tipo de obras posibles. Pero, en caso obras de la ley sea solo un tipo específico de obras,
entonces el pasaje ya no serviría para validar la postura protestante estándar o de la Reforma de justificación solamente por la fe, porque se estaría poniendo la fe no en contraste contra todo tipo de obras, sino contra cierto tipo específico de obras. Y es ahí donde viene la nueva perspectiva de Pablo en este punto central. Vamos a contrastarla con la antigua. En la antigua perspectiva, y en el sentido protestante antigua, la perspectiva de la Reforma, las obras de la ley de Pablo se refiere a todo tipo de obras, sean morales, ceremoniales, rituales, civiles, todo tipo de obras. En cambio, la nueva perspectiva de Pablo, que es la perspectiva de varios académicos recientes, tanto católicos como protestantes, va a plantear que obras de la ley se refiere fundamentalmente a las obras rituales distintivas de los judíos. De este modo, cuando Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no estaría descartando todo tipo de obras, sino las obras distintivas de los judíos. Y en consecuencia, no sería ningún daño a la postura católica con este pasaje, porque los católicos no sostenemos que hay que realizar obras tipo judaizante, como circuncidarse, por ejemplo, para ser justificado, ¿no? Así que este asunto es crucial en el contexto de este debate. Asimismo, hay que apuntar que bajo el rótulo obras de la ley, podrían también en cierto modo incluirse las obras morales, ¿ok? Pero solo en tanto y en cuanto estas obras morales estén unidas al paquete distintivamente judío de la Torá. Y para ilustrar esto, voy a citar unas palabras del apologeta protestante Carlos Veloz, con el que recientemente sostuve un debate sobre justificación. Les voy a compartir el clip de video. A ver. Vamos a compartir aquí. Con audio, compartir. Ahí está. Hagámoslo un poquito más grande lo del compartido. A ver. Añadamos la pantalla compartida y ahí lo ponemos un poquito más grande. Ya, eso. Ok. A ver, vamos a escuchar entonces. No era solamente circuncidarse, era todo lo que tenía que ver con la representación de la circuncisión. Y ahí por eso yo te mencioné las obras de misericordia. No es lo mismo una obra de misericordia de un pagano que no reconoce al Dios de Israel, porque los paganos, los gentiles, hacen obras de misericordia también. Pablo lo dice, que ellos son ley para sí mismos, pero no son parte del pueblo de Dios, en cómo lo entendían los rabinos. Ahora, estos judaizantes. Perfecto. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, miren, sucede que a fuerza el señor Carlos Veloz quiere incluir las obras de misericordia dentro de las obras de la ley que excluye Pablo, ¿no? O sea, para la teología protestante, tal como la presenta Carlos Veloz, pues al descartar las obras de la ley tiene que descartar no solo obras como la circuncisión, sino también obras de misericordia. Ahora, como acabamos de escuchar, el señor Veloz quiere apelar a que dentro de la categoría obras de la ley estarían también las obras de misericordia, pero en tanto hechas por el judío circuncidado, no por el gentil. Pero el punto es que no se da cuenta que con esa alegación termina dejando libre el camino al caso católico. De este modo, Pablo estaría excluyendo, no estaría excluyendo todo tipo de obras, sino solo las que se hacen en función de una identidad nacional racial vinculada a la circuncisión. Ahora bien, amigos míos, yo les pregunto, ¿acaso los católicos defendemos que las buenas obras como las obras de misericordia valen solo en función de que la persona esté circuncidada o sea racialmente judío o esté vinculado al antiguo pacto mosaico? No. En consecuencia, si el propio Veloz dice que las obras morales como dar de comer al hambriento se incluirían bajo las obras de la ley, pero solo en tanto sean hechas por el judío circuncidado en contraste con el gentil, pues bien, si dice eso, igual sigue sin hacer daño su alegación al caso católico, porque nosotros no defendemos que las obras valen en función de si uno está circuncidado o no. Entonces, lo que terminamos teniendo es la postura católica.
Las obras de misericordia valen no en función de estar o no circuncidado, sino en función de que son parte de la ley moral elevada por la gracia de Cristo, como dice Gálatas 5:6. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Por lo tanto, autores de la nueva perspectiva de Pablo incluso pueden admitir la idea de que las obras de la ley puedan, en cierto modo, incluir las llamadas obras morales, obras como, por ejemplo, no ser codicioso, no robar, dar de comer al hambriento, etcétera, pero siempre vinculadas bajo el paquete de la Torá, bajo el paquete distintivamente judío, y que valdrían en función de que la persona esté pues circuncidada y en el pacto y en todos esos legalismos, ¿no? Ahora, antes de entrar de lleno a refutar a cierto apologeta protestante que planteó por ahí que es inconsistente que un católico apele a la nueva perspectiva de Pablo porque supuestamente Benedicto XVI sería contrario a la nueva perspectiva de Pablo, quiero refutar un punto previo. Miren, algunos protestantes por ahí de modo despistado han salido a decir que al yo defender esta visión sobre las obras de la ley como refiriéndose fundamentalmente a las obras distintivas de los judíos, estoy defendiendo la nueva perspectiva de Pablo propia a académicos protestantes y no la visión católica. O sea, salen ciertos apologetas protestantes a difamar mi postura diciendo, aquí Dante simplemente está defendiendo como si fuese su magisterio a unos académicos protestantes, en lugar de defender la visión católica. Ese tipo de alegación tiene al menos dos errores. El primer error es que parte del supuesto de que la nueva perspectiva de Pablo es una cosa exclusivamente de académicos protestantes, lo cual es falso. En realidad, en el marco de las discusiones de la nueva perspectiva de Pablo, el movimiento académico de la nueva perspectiva de Pablo, no solo hay autores protestantes, sino también autores católicos, como por ejemplo Matthew Thomas, PhD por la Universidad de Oxford. O al menos en el punto de entender las obras de la ley como aquellas distintivas de los judíos, tenemos también autores católicos como John Bergsma, PhD por la Universidad de Notre Dame. Así que no me vengan con el cuento de que un católico no puede sostener al menos determinadas ideas de la nueva perspectiva de Pablo. El segundo error es que se cae en una falacia falso dilema. Se cae en la falacia falso dilema de oponer la visión católica a la visión de la nueva perspectiva de Pablo, cuando en realidad en este punto de la definición de qué son las obras de la ley, hay libertad interpretativa para los católicos. Los católicos, históricamente, podemos sostener que obras de la ley se refiere al conjunto de paquete de la Torá con obras morales, ceremoniales, civiles, etcétera, o decir que se refiere fundamental o distintivamente a las obras distintivas de los judíos como la circuncisión, guardar el sabbat, etcétera. Entonces, en la visión católica, en las definiciones que ha dado el magisterio, se tiene margen para tomar una visión más cercana a la nueva perspectiva de Pablo o una distinta. De este modo existen exégetas católicos, como los que he mencionado, John Bergsma y Matthew Thomas, que se acercan a la nueva perspectiva de Pablo, y hay otros que toman una visión un tanto distinta, como por ejemplo Brand Pitre, y ya está. Pero no es que un católico necesariamente deba rechazar toda la perspectiva de Pablo o que la perspectiva de Pablo necesariamente sea contraria al magisterio católico. De hecho, la idea de que las obras de la ley se referirían fundamentalmente a las obras distintivamente judías, como por ejemplo decía la circuncisión o guardar ciertas fiestas o ciertos ritos, es algo que tiene su antecedente en la propia tradición católica. Así que eso que los académicos protestantes de la nueva perspectiva de Pablo descubrieron en las últimas décadas del siglo XX es algo que ya veníamos sabiendo los católicos desde hace tiempo. Así, por ejemplo, lo explica el exégeta católico John Bergsma, apelando al caso de Santo Tomás de Aquino. Voy a compartirles aquí el fragmento. Esto está en inglés. Voy a mostrarlo y luego les traduzco la idea.
A ver, vamos a compartir aquí. Ya, comparto pantalla. Bacán. Well, here's where you get a denominational difference in interpretation. Among Protestants, works of the law are frequently held to be good works. John Bergsma dice, aquí lo que obtienes es una diferencia denominacional en la interpretación. Para los protestantes, frecuentemente el término obras de la ley se refiere a buenas obras. Indeed, any human effort to obey God. De hecho, todo esfuerzo humano para obedecer a Dios. Essentially how Martin Luther viewed it. Que es esencialmente como lo vio Martín Lutero. Works of the law are any good works you might do, any human effort to be saved, etc. Las obras de la ley serían cualquier buena obra que tú podrías hacer, cualquier esfuerzo humano para ser salvado, etc. Hasta ahí está presentando lo que es la clásica visión protestante sobre obras de la ley. Sigamos escuchándolo. It's all simply works of the law. You can see that in Martin Luther's commentary on Galatians, which, by the way, is available online for. Y esto lo pueden comprobar viendo el comentario de Martín Lutero a los Gálatas que está disponible en la web, dice. A relatively modest price. The Catholic view, though, is different. The works of the law in the tradition of St. Thomas. Luego dice, la visión católica es diferente. En la visión católica, las obras de la ley, en la tradición de Santo Tomás, Aquinas, has been taken to mean obedience to the old Mosaic covenant, ha sido tomada como obediencia al antiguo pacto mosaico. Especially its rituals. So we see, for example, in Thomas, especialmente sus partes rituales o sus rituales. Ahí lo tenemos. Voy a dejar de compartir. Ya está. Entonces, lo que está reportando el propio académico católico John Bergsma es que la visión católica tradicional ha sido entender obras de la ley como vinculadas al pacto mosaico, especialmente los aspectos rituales. Entonces, esto es correspondiente o al menos bastante parecido a lo que sostienen los académicos de la Nueva Perspectiva de Pablo. En otras palabras, cuando los académicos protestantes están de ida en las últimas décadas del siglo XX enterándose sobre esto, los católicos ya estábamos de vuelta, o sea, Santo Tomás de Aquino ya había visto esto desde antes, ¿no? Luego, hay apologetas protestantes asimismo que han planteado algo así como Dante Urbina, que está defendiendo la Nueva Perspectiva de Pablo, no está en línea con su magisterio. Dante Urbina es un desobediente, su magisterio de los obispos defendiendo esta Nueva Perspectiva de Pablo. Pues bien, vamos a dejarlos bien refutados con evidencia. Déjenme presentarles a Monseñor Víctor Masalles. Él es doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana, obispo y fue obispo auxiliar de Santo Domingo y obispo de Bani en República Dominicana, nombrado por el Papa Francisco el 14 de diciembre de 2016. Entonces estamos hablando de un obispo de la Iglesia Católica, de un miembro de la jerarquía nombrado por el Papa Francisco. Pues bien, miren lo que dice este señor Víctor Masalles, Monseñor Víctor Masalles, que ha ejercido, pues en 2 jurisdicciones, la función de obispo. Vamos a escuchar. Comparto pantalla. Bien. 28. No está oponiendo la fe a las obras, sino a las obras de la ley. Y eso es muy claro, porque esto estamos hablando de Romanos 3:28. Y cuando hablamos de Romanos 3:28, un poco después va a hablar de Abraham. Diciendo, y Abraham no era justo antes de que tuviese ley. O sea que está claro que está hablando de las obras de la ley. De hecho, también habla de las obras de la ley en Gálatas. En Gálatas se habla también de nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, dice Gálatas 2:15.
Miren la explicación del obispo. Refiere obras de la ley como vinculadas a aquellas por las cuales los judíos dicen de sí, nosotros somos judíos y no gentiles pecadores. O sea, las obras de la ley serían aquellas distintivas de los judíos o aquellas en tanto y en cuanto son distintivas de los judíos. Por lo tanto, no se siga con esta difamación irrazonable de que yo estoy yendo en contra del magisterio católico, etcétera, etcétera. Pues bien, estando establecida ya la base de lo que es la nueva perspectiva de Pablo, las obras de la ley y un poco la relación con la visión católica, quiero pasar al plato fuerte de la presente exposición. Refutar a un apologeta protestante que sostiene que Benedicto XVI como que condenado la nueva perspectiva de Pablo, ¿ya? Entonces vamos a la sección 2 de esta conferencia, que la he llamado la tesis de Jovel. ¿No? Hay un apologeta protestante llamado Luis Jovel, que precisamente hace esta línea de crítica y ha venido a decir que Benedicto XVI se opone a N.T. Wright y la nueva perspectiva de Pablo. Vamos a escuchar sus declaraciones sobre esto. Denme un momento, voy a poner los clips de video y ahí les comparto. Ya, estoy ahí saltando la publicidad. Van a ser 3 clips de video, ya los voy a mostrar sucesivamente. Declaraciones de Luis Jovel en que va a decir esta tesis, ¿no?, que les he referido y que voy a refutar aquí. Ahorita pongo el tercer clip y paso a reproducir los 3 consecutivamente. Listo, entonces voy a compartir pantalla y vamos a escuchar las afirmaciones de Jovel presentando esta tesis de que, Benedicto XVI se opone a N.T. Wright, lo contradice, están opuestos y a la nueva perspectiva de Pablo. Bueno, vamos a ver. Ahí compartimos la pantalla. Vamos a escuchar. Ratzinger, a Benedicto lo criticaron que estaba poniendo del lado de Lutero. Bien, ahí dice que Benedicto estaba oponiendo a la nueva perspectiva de Pablo, ¿no? Vamos a escuchar otra declaración de Jovel. Benedicto XVI explica cómo entendía San Pablo la justificación. Es diferente a Wright. Ahí escucharon a Luis Jovel, dice que la explicación de Benedicto XVI es diferente a Wright, ¿no? Y luego va a decir no solo diferencia, sino oposición. Vamos a escuchar el tercer clip de video. Dentro del catolicismo, desde arriba se oponen a Wright, pero hay personas... Dice, en el catolicismo, desde arriba se oponen a Wright. Bien. Vamos a examinar este asunto. Antes de pasar a mi refutación, quiero realizar una aclaración previa. En primer lugar, yo no estoy diciendo, nunca he dicho que la nueva perspectiva de Pablo sea 100% dogma católico, de modo que todo católico esté obligado a asumir la nueva perspectiva de Pablo. Yo nunca he dicho eso. La nueva perspectiva de Pablo es una tendencia académica que da un conjunto de aportes que en determinados puntos pueden compatibilizarse con la visión católica o ser usados para defender la visión católica, punto. Pero no es que sea dogma católico o que sea magisterio o algo así, ¿no? Punto 1. Punto 2. Yo no digo que yo o cualquier católico tengamos que estar de acuerdo con el 100% de lo que haya escrito N.T. Wright en su vida o cualquier académico de la nueva perspectiva de Pablo.
No, mi punto es simplemente que estos académicos de la nueva perspectiva de Pablo han establecido determinados hallazgos, ideas o argumentos que coinciden con el caso católico o son útiles para defender apologéticamente la visión católica. Y ya está, ¿no? Asimismo, tercera aclaración, yo no sostengo que Benedicto XVI necesariamente tenga que estar de acuerdo con el 100% de lo que diga N.T. Wright. Así que si por ahí quieren venir a sacarme fragmentos de libros de N.T. Wright en donde N.T. Wright diga algo contrario a la fe católica o distinto de Benedicto XVI, o sea, yo no tengo problema con eso. Para mí el punto, pero sí es establecer lo siguiente, que es una exageración el decir Benedicto XVI ha condenado o se opone la nueva perspectiva de Pablo y esto está condenado desde arriba o se oponen desde arriba, etcétera, etcétera. No, eso es una exageración. Entonces, ¿cuál es mi tesis? ¿Qué es lo que yo sostengo? Lo que yo sostengo es algo muy simple y no se debe distorsionar si se va a pretender hacer alguna observación sobre esto. Mi tesis es simplemente que la nueva perspectiva de Pablo tiene ciertos elementos que pueden ser legítimamente asumidos por el católico y que la gran evidencia que ha traído Jovel no prueba su tesis. Recordemos, la tesis de Jovel es que Benedicto XVI se opone a N.T. Wright y a la nueva perspectiva de Pablo. Y en ese video que yo les he mostrado, él trae como su evidencia. En ese video, del minuto 44 al minuto 56, él presenta como evidencia de su tesis un artículo que allí lee completo, ¿ya? Ese artículo, se los voy a compartir acá, también es el mismo artículo que mostró Jovel y en el cual se está basando para decir que que Benedicto XVI se opone a N.T. Wright y la nueva perspectiva de Pablo y que los católicos seríamos inconsistentes si es que apelamos a alguna cosa N.T. Wright o la nueva perspectiva de Pablo. Es este artículo, Benedicto XVI explica cómo entendía San Pablo la justificación. Esto es lo que Luis Jovel lee, este artículo, ¿ya? Y lo utiliza como su evidencia para probar su punto. Pues bien, yo lo voy a refutar con su propia fuente. Voy a mostrar con este mismo documento, haciendo citas de Benedicto XVI, de ese mismo artículo, que en realidad no se prueba tal oposición, así que dicotómica que pretende Jovel. Bien. Vamos con esto, entonces. Sin más preámbulos, les leo una cita de este artículo. Esto corresponde a la audiencia general de Benedicto XVI, ¿ya? Es una audiencia general del año 2008, del 19 de noviembre del año 2008. O sea, el artículo es una transcripción de ese discurso del Papa. Dice el Papa Benedicto en su audiencia general del 19 de noviembre de 2008, abro cita, antes debemos aclarar qué es la ley de la que estamos siendo liberados y qué son esas obras de la ley que no justifican. La opinión que se repetirá en la historia, según la cual se trataba de la ley moral y que la libertad cristiana consistía, por tanto, en la liberación de la ética, existía ya en la comunidad de Corinto. Así en Corinto circulaba la palabra panta mou estin, todo me es lícito. Es obvio que esta interpretación es errónea. La libertad cristiana no es libertinaje. La liberación de la que hablaba San Pablo no es liberarse de hacer el bien. Empecemos por ahí. ¿Saben qué implica eso? ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo Benedicto XVI es que la interpretación de que las obras de la ley, al ser descartadas, estarían implicando que se descarta también la parte moral, la ley moral, es errónea. Es errónea. Ahora bien, ¿qué sostienen los académicos de la nueva perspectiva de Pablo? ¿Que las obras de la ley se identifican con la ley moral o incluyen así de forma permanente la ley moral, tal cual? No. La nueva perspectiva de Pablo lo que dice es que las obras de la ley serían fundamentalmente las obras rituales o distintivas de los judíos. Entonces, lo que aquí tenemos es que la afirmación de Benedicto XVI es precisamente una de las tesis centrales de la nueva perspectiva de Pablo. Es decir, que es errónea la idea de que las obras de la ley a las cuales se refiere Pablo sean la ley moral.
Y nótese que esa idea es identificada por Benedicto XVI como un malentendido en una comunidad con una muy fuerte presencia de paganos, como es la comunidad de Corinto. ¿Ok? Entonces eso, o sea, Benedicto está diciendo que pensar que obras de la ley se refiere a la ley moral es un malentendido, es erróneo. Pues bien, los académicos de la Nueva Perspectiva de Pablo afirman lo mismo, que eso sería un malentendido. Ahora, si vamos más bien al entendimiento que tenían los judíos del siglo I sobre las obras de la ley, lo que indica el propio Benedicto XVI es que en ellas identifican todo el paquete que incluye los elementos rituales y ceremoniales, precisamente para que el cumplimiento de ese paquete distinga a los judíos de los gentiles. Entonces, lo que hay que entender es que el elemento distintivamente judío del paquete de obras de la ley es el clave, porque tanto un judío como un gentil pueden realizar obras morales como alimentar al hambriento. Un pagano puede alimentar al hambriento. Pero para el judío del siglo I, cualquier obra que haga el judío vale en tanto está en el pacto, en tanto está circuncidado, en tanto cumple las leyes rituales. De este modo, las obras ceremoniales de los judíos, como que los judíos sí guardan el sábado y los gentiles no, que los judíos sí se circuncidan y los gentiles no, esas obras serían un muro entre los judíos y los gentiles en el contexto en que surge el cristianismo. Eso es un punto en el cual han puesto mucho énfasis los teóricos de la Nueva Perspectiva de Pablo. Pues bien, todo esto que acabo de explicar es lo que dice Benedicto XVI. En el mismo discurso, Audiencia General del 19 de noviembre de 2008, cito las palabras de Benedicto XVI. Abro cita. ¿Pero qué significa, por tanto, la ley de la que hemos sido liberados y que nos salva? Para San Pablo, como para todos sus contemporáneos, la palabra ley significa la Torá en su totalidad, es decir, los 5 libros de Moisés. La Torá implicaba, en la interpretación farisaica, la que había estudiado y hecho suya Pablo, un conjunto de comportamientos que iban desde el núcleo ético hasta las observancias rituales y culturales, que determinaban sustancialmente la identidad del hombre justo. Ahora, leyendo la cita hasta ahí, uno podría decir, oh, mira, Dante, pero entonces significa que Benedicto XVI está diciendo que se incluyen todas las obras, tanto las morales como las ceremoniales. Ok, pero dejen seguir leyendo la cita. Miren lo que dice inmediatamente a continuación. Particularmente la circuncisión, la observancia acerca del alimento puro y generalmente la pureza ritual, las reglas sobre la observancia del sábado, etc. Comportamientos que aparecen a menudo en los debates entre Jesús y sus contemporáneos. Todas estas observancias que expresan una identidad social, cultural y religiosa habían llegado a ser singularmente importantes en el tiempo de la cultura helenística, empezando el siglo III a.C. Entonces, ¿qué te está diciendo Benedicto XVI? Que las obras de la ley constituyen el paquete de la Torá, ok, pero que lo fundamental de estas obras es aquello que es distintivo a los judíos, como la circuncisión y todos estos detalles rituales. Entonces, como digo, en la Nueva Perspectiva de Pablo se puede entender incluso que las obras morales puedan incluirse en el paquete, pero siempre en tanto vinculadas al pacto mosaico, a la circuncisión y ese tipo de distintivos. Sigamos citando a Benedicto XVI. Dice, en el momento de su encuentro con el resucitado, entendió que con la resurrección de Cristo la situación había cambiado radicalmente. Con Cristo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, se convertía en el Dios de todos los pueblos. El muro, así lo dice la carta a los Efesios, entre Israel y los paganos ya no era necesario. Es Cristo quien nos protege contra el politeísmo y todas sus desviaciones. Es Cristo quien nos une con y en el único Dios. Es Cristo quien garantiza nuestra verdadera identidad en la diversidad de culturas. Fin de cita. Entonces, Benedicto XVI, en su misma discusión sobre las obras de la ley, dice que la novedad que trae el cristianismo es que antes había un muro entre judíos y paganos, pero que en Cristo ese muro se viene abajo. Eso es lo que explica San Pablo en Efesios 2, del 11 al 15. Ustedes lo pueden leer. Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles las obras que distinguen a los judíos de los gentiles?
Son fundamentalmente las obras morales, o sea, que el judío puede darle comer al hambriento y el pagano no puede darle comer al hambriento, que el judío puede no robar y el pagano no puede no robar, que el judío puede no ser codicioso y el pagano no puede no ser codicioso. No, esas obras morales, ese núcleo moral, lo pueden cumplir, por supuesto, con la ayuda de la gracia y todo eso, claro está, tanto el judío como el pagano. Esas obras morales no son el punto distintivo de separación. El propio Pablo, en Romanos 2, del 14 al 16, dice que los paganos pueden hacer cosas que son de la ley, en tanto está inscrita en sus corazones. Ahora bien, los paganos, ¿qué tienen inscrito en su corazón? ¿Que tienen que circuncidarse? No. Lo que tienen inscrito en su corazón es que no deben mentir, que no deben robar, que no deben matar. La ley moral. En consecuencia, Benedicto XVI, cuando desarrolla su explicación, dice, vuelvo a citar, es Cristo quien garantiza nuestra verdadera identidad en la diversidad de las culturas. Entonces, estas obras de la ley las termina entendiendo en términos de que implican una separación cultural entre judíos y gentiles. Por tanto, las obras distintivas de los judíos o en tanto distintivas de los judíos. Ahí lo tenemos. En suma, lo que está explicando Benedicto XVI es que la novedad del cristianismo es que para ser cristianos no es necesario cumplir con los ritualismos judíos, sino que uno puede estar en Cristo desde su diversa cultura. Y esa es exactamente la misma clave interpretativa en que insisten los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo, como por ejemplo James Dunn, teólogo metodista, PhD por la Universidad de Cambridge. Dice, abro cita, se olvida con demasiada facilidad que Pablo es el apóstol de los gentiles. La cuestión crucial era si los gentiles que llegaron a la fe en Cristo debían ser considerados prosélitos del judaísmo y por tanto ser circuncidados y observar las leyes alimenticias judías. Esto lo dice en el artículo de New Perspective on Paul en Scott McKnight y BJ Oropesa Editores, Perspective on Paul, Baker Academy, Grand Rapids, 2020. O sea, lo que está diciendo James Dunn es que la cuestión esencial que abordó Pablo es que no se requería que los paganos conversos al cristianismo tengan que judaizarse, o sea, tengan que circuncidarse o cumplir ciertos rituales. ¿Qué es lo que acaba de decir Benedicto XVI? Que se tira abajo el muro que divide las culturas. Pero no solo eso. Benedicto XVI en eso que declaró coincide con lo que dice N.T. Wright, o N.T. Wright coincide con Benedicto XVI, como quieran verlo. Dice N.T. Wright en su libro What St. Paul Really Said, Lion Publishing, Oxford, 1997, página 129. Cito. El énfasis del capítulo, se refiere al capítulo 4 de Romanos, es que la membresía en el pacto se define no por la circuncisión, Romanos 4 del 9 al 12, o la raza. Fin de cita. Acá, N.T. Wright está hablando del nuevo pacto, o sea, el pacto del cristianismo. Y está diciendo que ser miembro del cristianismo se define no por la circuncisión o los detalles de una pertenencia étnica racial. Es lo mismo que venía diciendo Benedicto XVI, así que no me vengan a decir que Benedicto XVI se opone y condena el magisterio desde arriba, N.T. Wright y la nueva perspectiva de Pablo. Eso es una exageración de joven. Ahora, aquí viene el texto que muchos han malentendido, diciendo como que Benedicto XVI afirmase la visión luterana sobre la justificación. En esa audiencia general, Benedicto XVI dijo la siguiente frase. Por eso la expresión sola fide de Lutero es cierta si no se opone la fe a la caridad, al amor. Hasta allí, si ustedes escuchan esa frase, pues suena como que se está validando la doctrina luterana. Pero tengamos más paciencia. Miren, allí Benedicto XVI no está afirmando la doctrina protestante sola fide. Solo está diciendo que la expresión sola fide puede tomarse en un sentido válido si no se opone a la caridad. ¿Y saben qué? El mismo Benedicto XVI, o la persona de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en una entrevista que le habían hecho, y cuya cita ya he mostrado en charlas anteriores que he dado, refiere que Lutero sí opuso la fe al amor en la cuestión de la salvación. Es decir, que Lutero descartaba que el amor pudiese tener un rol
para alcanzar la salvación misma. Así que, cuando Benedicto dice que la sola fide puede tomarse como válida si no se opone la fe al amor, y le agregamos el hecho de que el cardenal Joseph Ratzinger, o el teólogo Joseph Ratzinger, o sea, la persona de Benedicto XVI, refiere a su vez que Lutero sí opuso la fe al amor, se sigue que la expresión sola fide podría ser útil, pero la doctrina luterana de sola fide no sería válida. Pero no solo eso, miren, el propio Benedicto XVI en el mismo discurso da un concepto de fe que incluye obras. Miren, les hago la cita, dice Benedicto XVI, la fe es mirar a Cristo, encomendarse a Cristo, unirse a Cristo, conformarse a Cristo, a su vida. Ahora bien, ahí termina la cita de Benedicto XVI. Es obvio que conformarnos a la vida de Cristo incluye obras. En otras palabras, Benedicto XVI está expresando un entendimiento del término sola fide más parecido no al entendimiento de Lutero, que como digo, descartaba el amor de alcanzar la justificación misma, sino más bien esto que está diciendo Benedicto XVI, de la fe como incluyendo el conformarse a Cristo, se parece más al planteamiento de sola lealtad o sola pistis del académico Matthew Bates, que es un representante de la nueva perspectiva de Pablo. Miren lo que dice Matthew Bates, PhD por la Universidad de Notre Dame, en su libro Salvation by Allegiance Alone, sería salvación por sola lealtad. Baker Academy, Grand Rapids, 2017, capítulo 4. Abro cita. Casi todos los eruditos del Nuevo Testamento aceptan la idea de que pistis puede, en principio, significar algo muy cercano a lealtad. Entonces, dice también en el mismo capítulo, más adelante, durante la Reforma se desarrolló una definición triple de la fe entre los seguidores de Lutero. 1. Notitia, contenido que debe ser aprendido intelectualmente. 2. Ascensus, acuerdo intelectual. 3. Fiducia, confianza. Luego dice este académico Matthew Bates, mi afirmación es que fiducia no destaca suficientemente la realidad vivida de la fidelidad. Quiero que analicemos qué nos dice este académico protestante. Este académico protestante está explicando la postura de Lutero y dice que la visión de Lutero sobre lo que es la fe, a lo máximo, en el tercer nivel, alcanza fiducia, es decir, la fe como confianza. Pero este propio académico que ha estudiado bien a Lutero, académico protestante, dice que ese entendimiento de la fe como, incluso como fiducia, como confianza, ni siquiera como fe meramente intelectual, sino ya como confianza, incluyendo el corazón y todo eso, dice que aún así no destaca suficientemente la realidad vivida de la fidelidad. Si volvemos a la cita que yo hice de Benedicto XVI, dice Benedicto, la fe es mirar a Cristo, encomendarse a Cristo. Hasta ahí, eso más o menos puede ir con el concepto de Lutero. Pero miren lo que dice a continuación Benedicto. Unirse a Cristo, conformarse a Cristo, a su vida. Eso ya implica obras, eso ya implica fidelidad, eso ya implica acción. Eso ya no es una mera confianza fiducial, sino el elemento vivido de la fidelidad. Lo que decía Matthew Bates. En consecuencia, la noción que da Benedicto XVI es bastante parecida a la que da Matthew Bates. Por ahí salió un apologeta protestante a decir, rasgándose las vestiduras, Dante Urbina tiene a Matthew Bates como su magisterio. Eso es absurdo. Simplemente se trata de un académico protestante que yo estoy tomando como referencia para discusión académica, pero no es que esté reemplazando el magisterio, sino más bien encontramos que sus afirmaciones son correspondientes a la enseñanza de Benedicto XVI. No más que si yo le cito Benedicto XVI a los protestantes, salen a decir, bueno, pero él no es nuestro magisterio, a nosotros no nos importa. Entonces, pues, por eso mismo no le cito a Benedicto XVI, ¿no? Bien. Ahora bien, miren. Benedicto XVI puede a lo más aceptar la expresión sola fide, pero no la teología luterana de sola fide. Porque Benedicto XVI, o la persona Joseph Ratzinger, declara lo siguiente, ¿no? El amor es dejado de lado en el concepto de fe, refiriéndose al concepto de fe Lutero. En las formulaciones de su comentario
epístola a los Gálatas, maledicta sit caritas, maldito sea el amor. Ahí está citando Lutero, esa frase de Lutero, como la cita Ratzinger. Sigo citando las palabras de Ratzinger. La insistencia de Lutero en por sola fe claramente excluye el amor de la cuestión de la salvación. Entonces, Joseph Ratzinger, la persona del Papa Benedicto XVI, nos está informando que Lutero excluye al amor de la cuestión de la salvación. Ahora preguntémonos, ¿el propio Benedicto XVI excluía el amor de la cuestión de la salvación? Voy a demostrarles que no. Y más bien la vincula a la justificación final. Benedicto XVI enseña que nuestra justificación final, el ser finalmente salvados, se dará en términos de las obras de amor. Dice Benedicto XVI en la audiencia general del 19 de noviembre de 2008, la misma que venía citando Luis Jovel, cito, veremos lo mismo en el Evangelio el próximo domingo, solemnidad de Cristo Rey. Es el Evangelio del juez cuyo único criterio es el amor. Lo que pide es solo esto. ¿Tú me has visitado cuando estaba enfermo? ¿Cuando estaba en la cárcel? ¿Me has dado de comer cuando estaba hambriento? ¿O me has vestido cuando estaba desnudo? Y así la justicia se decide en la caridad. Noten esa frase, la justicia se decide en la caridad. Significa justificación final por obras de amor. No por las obras de la ley de los ritualismos judíos, esas están descartadas de la justificación, pero las obras de amor sí son necesarias para la justificación final, y eso lo enseña Benedicto XVI, y es lo mismo que enseña N.T. Wright. N.T. Wright, en su libro What St. Paul Really Said, en la página 129 dice, la justificación presente declara con base en la fe lo que la justificación futura afirmará con base en la vida entera. Noten que N.T. Wright habla de una justificación futura, no simplemente como una justificación dada por decreto en un solo momento y fin de la historia, sino una justificación futura con base en la vida de uno, cómo viviste. Esos son obras, cómo vivió, no como uno simplemente cómo creyó o no creyó, sino cómo vivió o no vivió. Dice Benedicto XVI también, en la audiencia general del 19 de noviembre de 2008, de nuevo, la fuente que cita Jovel, dice Benedicto, la caridad es la realización de la comunión con Cristo. Así, si estamos unidos a Él, somos justos. Noten que aquí Benedicto XVI no está del lado de Lutero, porque para Lutero, nosotros en la justificación somos considerados justos, aunque realmente no lo somos. En cambio, Benedicto dice que somos justos. No solo somos declarados justos o considerados justos, sino dice que somos justos, somos realmente justos. Entonces, Benedicto XVI se está oponiendo a la idea de ver a la justificación, ¿no? Ser la dikaiosune, ¿no? La justificación, el ser justo, dikaio, etcétera, lo ve como opuesta a la idea de Lutero de una justificación meramente legal, extrínseca por un decreto que pone Dios, pero tú realmente no has cambiado en el decreto de justificación misma, al menos. Eso que dice Benedicto XVI, ese rechazo, esa visión de Lutero, coincide con N.T. Wright. Dice N.T. Wright en su artículo Translating Dikaiosune, a Response, en la revista académica Expository Times, volumen 125, número 10, 2014, página 488 y 489. Cito, ¿Pablo realmente retiene las vinculaciones pactuales de Dikaiosune en la Septuaginta o está hablando en términos de un estado legal? Parece muy poco sabio ignorar el análisis académico estándar de las resonancias de Dikaiosune en la Septuaginta. A ver, todo eso que N.T. Wright ha dicho en términos académicos complejos, se lo tradujo a términos simples. Lo que está diciendo N.T. Wright es que sería tonto pensar en la justificación como un acto meramente legal y dejar de lado las vinculaciones de que nos une realmente a Cristo en un pacto, que nos une realmente a Dios. Verlo solo como un decreto legal sería tonto, sería poco inteligente o poco sabio. Pues bien, es la misma perspectiva que Benedicto XVI. Por último, para cerrar esta conferencia y pasar a la sección de preguntas, Benedicto XVI y N.T. Wright coinciden en la idea de que hay una ley vigente. No la ley judía de los ritualismos de las obras de la ley, no todo el paquete, la Torá mosaica,
pero lo que sí está vigente es la ley del amor. Y ambos, tanto Benedicto XVI como N.T. Wright, vinculan esa ley de amor a alcanzar justificación final. Así que no es solo por la fe, sino que se requieren también las obras del amor. Les leo lo que dice Benedicto XVI. Esto lo dice en otra fuente, ¿ya? Lo dice en su discurso en el rezo del Ángelus, 13 de febrero de 2011. Cito. Después de las bienaventuranzas que son su programa, Jesús proclama la nueva ley, su Torá, como la llaman nuestros hermanos judíos. Freno la cita ahí. Amigos míos, la Torá de Moisés, el paquete de las obras de la ley judía ya pasó, pero hay una Torá de Jesús, la ley de Cristo, la ley del amor, esa sí está vigente, como explica Benedicto XVI. Sigo citando. De hecho, el Mesías en su venida debía traer también la revelación definitiva de la ley, y esto es precisamente lo que declara Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su pleno cumplimiento. Y dirigiéndose a sus discípulos añade, os aseguro que si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 y 20. Pero ¿en qué consiste la plenitud de la ley de Cristo y esta justicia superior que le exige? Jesús lo explica a través de una serie de antítesis entre mandamientos antiguos y su nueva manera de presentarlos. Cada vez comienza diciendo, habéis oído que se dijo a los antepasados, y luego afirma, pero yo os digo. Por ejemplo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo os digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Mateo 5, del 21 al 22. Y así lo hacen 6 ocasiones. Esta manera de hablar suscitaba una fuerte impresión entre la gente, que quedaba asustada, pues ese yo os digo equivaldría a reivindicar para sí la misma autoridad de Dios, manantial de la ley. La novedad de Jesús consiste esencialmente en el hecho de que él mismo llena los mandamientos con el amor de Dios. Ahí lo tienen, Benedicto XVI habla de la ley del amor como ley de Cristo, la nueva Torá vigente, la Torá de Cristo, la ley de Cristo, ley del amor. Y la vincula a justificación porque en su explicación él citó el mismo pasaje que yo cité en mi discurso de apertura en el debate contra Carlos Veloz, Mateo 5:20. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Es decir, esa ley del amor es un requisito, una condición para obtener esa justificación final. Pues bien, todo esto que les he explicado coincide también con N.T. Wright, que en el artículo The Law in Romans 2, en James Dunn, editor, Paul and the Mosaic Law, editorial Mort Siebeck, Tübingen, 1996, este artículo lo encuentran en las páginas 131 a 150, dice, por ejemplo, varias veces Pablo dice más o menos que los cristianos sí mantienen la ley. El pasaje más obvio es Romanos 13:8. Amigos míos, si ustedes van a Romanos 13:8, Pablo dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, lo que está diciendo N.T. Wright es que hay una ley que sí está vigente para los cristianos y una ley que Pablo considera que sí está vigente. No la ley de las obras de la ley del ritualismo judío, pero sí la ley del amor, incluyendo los preceptos morales de no matarás, no robarás, no codiciarás. ¿Cómo comprueban eso? ¿Porque lo dice Dante Urbina? No. Lean el versículo siguiente. Lean Romanos 13:8, habla de la ley del amor, y en los versículos siguientes habla de las obras morales. Así que la ley moral elevada en el orden del amor sí sigue vigente. Y esa ley sí justifica, de acuerdo al propio N.T. Wright, que dice lo siguiente, cito, Romanos 2:13 y 2:14, tomados juntos, indican de modo completamente claro que aquellos descritos en el último pasaje como haciendo lo que es de la ley, de acuerdo al pasaje anterior, serán justificados. Luego apunta, el hacer la ley del que se habla aquí y en Romanos 2:26, entonces, tiene que ver con nada más y nada menos que la justificación, aunque en el futuro. Si juntan la cita de N.T. Wright que di hace un momento con esta última, se sigue que N.T. Wright está diciendo que la ley del amor se requiere para justificación final. Y por lo tanto hay una coincidencia con Benedicto XVI. Y se cae totalmente la tesis de Jovel. Quedo atento a sus preguntas.
Bueno, gracias a Dante por esta magnífica exposición, ¿verdad? Bastante académica, bastante ilustrativa en este tema de la justificación. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Yo sí le tengo, bueno, yo le podría hacer miles de preguntas. Pero básicamente, a ver, como para ver si me dice si entendí bien o entendí mal. Básicamente, la nueva perspectiva de los académicos protestantes es que se están dando cuenta de lo que la Iglesia Católica sabe hace 2000 años. Que la fe sin obras está muerta, que la justificación la recibimos por medio de una fe viva, una fe con obras, y que ellos están dando cuenta hasta ahora, ¿cierto? Porque eso, la sola fe nació en la Reforma. ¿Estoy en lo correcto, hermano? Sí, básicamente está correcto. De hecho, uno de los académicos de la nueva perspectiva de Pablo es un protestante que se convirtió al catolicismo, Matthew Thomas, PhD por la Universidad de Oxford. Y él le publicó un libro en 2019 que se titula Las obras de la ley de San Pablo en la recepción del segundo siglo. Y lo que él hace es analizar cómo los padres de la iglesia del siglo II, o sea, los que fueron discípulos de los apóstoles, interpretaron el término obras de la ley. Y lo que él encuentra revisando autores como San Justino Mártir o San Ireneo de León, y lo mismo ha verificado luego en su investigación sobre Clemente Roma en el siglo I, es que estos autores patrísticos tempranos, discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, entendieron obras de la ley como las obras distintivas de los judíos, que es lo que va a venir a decir la nueva perspectiva de Pablo a las últimas décadas del siglo XX. Entonces, la nueva perspectiva de Pablo, nueva para los protestantes, es la que venía siendo antigua para los católicos, ¿no? Ahora bien, asimismo, con la última cita de N.T. Wright, las últimas dos citas, se muestra que dentro de la nueva perspectiva de Pablo encuentran que hay una ley que está vigente, la ley del amor, que es de la que habla Romanos 13:8, que cita N.T. Wright, y el propio N.T. Wright la asocia a justificación. Entonces ya la justificación no es por la sola fe, sino se requiere fe y las obras del amor para la justificación futura, como la llama N.T. Wright. Aquí hay una muy buena pregunta o comentario del hermano Deus Bull en el chat, y sí es cierto, esto lo había escuchado. Dice que Veloz menciona al Papa Benedicto XVI sobre el tema de los musulmanes en este tema, porque él dice, entonces, ¿cómo se salvan los musulmanes? No sé qué te puedes referir a eso. San Pablo, Romanos 2, del 14 al 16, dice que los que no tienen ley, si es que hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus pensamientos, el día en que Dios juzgará todo por Jesucristo. Entonces, aquí Pablo, en ese pasaje, está discutiendo, pues, cómo sucederán las cosas en el juicio con personas que no han tenido oportunidad de acceder a la revelación cristiana. ¿Ok? Que no tienen información de la revelación judeocristiana. Por ejemplo, los incas, o sea, la cultura más grande que ha tenido Perú, mi país, antes de la llegada de los españoles, no tuvieron oportunidad de conocer el cristianismo. Entonces, lo que dice es que se les juzgará por la ley de su conciencia. Ya. Ahora, ¿qué sucede en el caso de los musulmanes? Bueno, en el caso de los musulmanes, hay los que han tenido oportunidad suficiente de acceder a la revelación cristiana. Y los que han tenido oportunidad suficiente de conocer y la han rechazado, tendrán que dar cuentas de eso. Tendrán que dar cuentas de tal incredulidad. Eso sí. Pero existen también personas que pueden no haber tenido realmente en sus circunstancias la posibilidad de haber accedido a información suficiente. Y yo, precisamente en un programa que hice con mi amiga Cruz Iniesta sobre este asunto, lo ilustraba con el siguiente caso. Pensemos una niña musulmana, una niña que nace en un entorno musulmán, de familia musulmana. Y esta niña es criada con puro mensaje musulmán y todo lo que le hablan del cristianismo es distorsionado y todo mal de la Iglesia Católica y solo le meten la religión islámica. Ya. Esta niña fallece de tifoidea a los 8 años. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, porque la salvación es solo por la fe, como no tuvo fe en Cristo, directito esta niña para el infierno. Pero veamos, o sea, esta niña rechazó el cristianismo, rechazó a Cristo,
es que no puedes rechazar lo que no conoces. O sea, esta niña nunca tuvo oportunidad realmente de conocer bien la revelación cristiana. Entonces, de acuerdo al estándar de Romanos 2, del 14 al 16, podría ser, nosotros nunca sabemos con certeza, el que sabe con certeza cómo es el juicio es Dios, pero podría ser que Dios considere a esta niña en función de cómo obedeció a la ley moral inscrita en su corazón. Por ejemplo, si obedeció a sus papás, si se portó bien, qué tanto fue con la codicia, la envidia, la mentira, etcétera, bajo esos estándares de la ley moral inscrita en el corazón de todo hombre. Entonces, ¿se puede decir realmente que esta niña rechazó a Cristo? ¿Es que investigó el cristianismo y le presentaron bien presente el cristianismo y le dijo no por dureza de corazón? No, es una niña musulmana, repito, musulmana, porque habría sido criada así, tendría esa identificación religiosa, que muere a los 8 años y, de acuerdo a la propia evidencia bíblica de Romanos 2, del 14 al 16, no tendríamos necesariamente que afirmar que automáticamente se condena. Entonces, yo no sé exactamente qué frase habrá dicho Benedicto XVI que haya mencionado veloz, ¿no? Sigo un poco algunas cosas que dice, pero tampoco es que le tenga el rastro de todas las cosas que dice. Pero al menos en el debate que él tuvo conmigo, trajo el numeral 841 del catecismo. Y yo le dije que tenía que ver a fondo las cosas, que tenía que enterarse más. Y le dije que el numeral 841 del catecismo, cuando habla sobre los musulmanes, está citando Lumen Gentium, numeral 16. Y le dije que si él quería de verdad entender, tenía que revisar también Lumen Gentium, numeral 16. Y cuando ustedes pueden hacerlo, van y revisan Lumen Gentium, numeral 16, se habla así sobre el caso de los musulmanes, etcétera. Y a continuación, en conexión con ello, en el mismo desarrollo de idea del párrafo, se habla del tipo de situación que estoy explicando, de personas que sin culpa propia no han tenido oportunidad de acceder a la plenitud de la revelación cristiana. Un ejemplo de esto sería una niña musulmana, por ejemplo. Y esto podría aplicar también a un muchacho musulmán de 13 años, por ejemplo, o a una mujer musulmana totalmente sometida por su marido y que nunca ha tenido posibilidad de acceder a información fiable y buena sobre el mensaje cristiano y que nunca han tenido oportunidad que le presenten bien presentado el evangelio. Porque saber que existe alguien llamado Jesús y que hay unos cristianos por allá y algo así, eso no es conocer realmente el cristianismo. Es simplemente tener una información difusa y ya. Entonces yo creo que hay que tener estas consideraciones en cuenta. Nótese, y con esto cierro, yo no estoy diciendo que todos los musulmanes se salvan automáticamente. Esas son difamaciones de Carlos Veloz y gente por ahí, ¿no? Lo que estoy diciendo simplemente es que en ciertas circunstancias especiales hay posibilidad para las personas que hayan estado en una situación de ignorancia respecto a la fe cristiana. Sean musulmanes, budistas, etcétera. Pero no digo que se salven por ser budistas ni por ser musulmanes, no, sino que hay una posibilidad de que se les considere por su conciencia, conforme a la ley moral, si es que no han tenido ninguna oportunidad de acceder bien a la revelación cristiana. Así es, no, Dios no va a ser tan injusto de mandar al infierno a una persona que no tuvo la oportunidad de conocer. La hermana que pregunta qué son los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Nosotros seríamos los gentiles. Sí. Hay una pregunta de un hermanito, ya casi vamos terminando. Hay una pregunta, y yo, bueno, voy a hacer las dos, a ver si antes. La mía es cierto que los padres de la iglesia defendían la sola fe al estilo protestante, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo. Y la pregunta del hermano Juan Terán, saludos al hermano Juan Terán, dice, ¿se podría decir, hermano Dante, que un sector de teólogos protestantes están regresando a las fuentes de la revelación y se están dando cuenta que la iglesia siempre estuvo en lo correcto? Sí, efectivamente. A ver, voy primero en orden con la primera pregunta, ¿no? Si los padres de la iglesia defendieron la sola fe al estilo protestante. Pues bien, voy a citar a un académico protestante, Alistair McGrath, profesor de teología histórica de la Universidad de Oxford, abro cita, en su libro Justitia Dei, capítulo 10. No es de ayuda ver la frase justificación por sola fe como un resumen adecuado de las visiones de la Reforma sobre esta doctrina. La frase sola fide puede hallarse en varios comentarios patrísticos sobre las epístolas paulinas, especialmente al resaltar que los cristianos no son justificados por las obras de la ley, entendidas como la ley mosaica. ¿Qué está diciendo este autor? Está diciendo que incluso cuando en padres de la iglesia por ahí pudieras encontrar la frase sola fe, porque sí, en algunas citas de padres de la iglesia hay la frase sola fe,
Incluso en esos casos, este académico protestante te está diciendo que en esos escritos patrísticos la frase sola fe no es de ayuda a verla como reflejando la teología protestante. Entonces, el mayor experto en la historia de la doctrina de la justificación, que ha escrito este libro que va por su 4ª edición, Justitia Dei, nos dice que en los escritos patrísticos el solo hecho de que aparezca la frase sola fe no implica que sea la teología protestante, y más bien dice que no es de ayuda ver esa frase en Padre de la Iglesia como reflejando la teología protestante. Y asimismo, al final de la cita dice que principalmente lo que se hay en los escritos patrísticos es que cuando hablan de fe, no la contrastan versus todo tipo de obras o versus todo esfuerzo humano, como pensaba Lutero, sino con las obras de la ley mosaica, las distintivas de los judíos. En otras palabras, lo que hemos venido diciendo aquí todo el rato. Esto conecta con la segunda pregunta. Efectivamente, varios académicos protestantes, mientras más profundizan en sus estudios, están cada vez más tomando perspectivas que son cercanos a varios puntos de fe católica. Si uno ve a los protestantes de a pie que discuten sobre la justificación y que lo difaman a uno, lo insultan, etcétera, pues muchas veces van a tener unas visiones, claro, muy anticatólicas, pero si uno va a los principales académicos protestantes, a los que están en las mejores universidades del mundo, a los que están haciendo las publicaciones con más impacto, a los que son más citados, referenciados y respetados en el mundo académico, yo no voy a decir que sean 100% católicos, no, yo no digo eso. Así que no pretendan que me refutan si sacan alguna cita de, por ejemplo, Alistair McGrath diciendo algo en contra de doctrina católica. Ya sé que McGrath no es católico. Ese no es el punto. Ya se sabe que un protestante no es católico. El punto interesante es que, siendo protestante, de todas maneras admita puntos que son problemáticos para los protestantes o a favor de la visión católica. Entonces, ese es el tema, que varios académicos protestantes están, al profundizar, acercándose más a perspectivas de fe católica. Y algunos llegan a la conversión, como por ejemplo Matthew Thomas. Matthew Thomas, él era protestante y luego pasa a ser católico. Y dice que pasó de ser protestante a católico en gran parte por profundizar en N.T. Wright y la nueva perspectiva de Pablo. Dante, ya para quitarte ya la última pregunta, porque la agenda antes muy apretada y él tuvo la gentileza de sacar este ratito para acá. Una última pregunta, Dante, de Ana Martínez, que trabaja conmigo en el canal y que te sigue. Tiene una pregunta muy interesante, Ana. Dice, y el ladrón que murió junto con Jesús en la cruz, ¿verdad? Los protestantes dicen que lo salvó la sola fe. Eso es un argumento clásico de ellos. ¿Qué se responde a eso? Qué buena pregunta. Ok. Para ello, suelen apelar a Lucas 23:43, donde Jesús le dice al buen ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué? Razonemos lo siguiente. ¿Por qué los protestantes apelan tanto al caso del buen ladrón? Para validar la sola fide. La razón por la que apelan tanto este pasaje es porque se ve claramente la fe del ladrón. Al mismo tiempo se ve que fue salvado. Ahora, ¿eso prueba la sola fe? No. Eso simplemente prueba la salvación por la fe, que la fe salva. Pero si es sola fe, tendrían que demostrar que está excluido absolutamente todo tipo de obras. Todo tipo de obras, y que el buen ladrón no hizo absolutamente ningún tipo de obra. Y si tuvo fe, solo fe, y no hizo absolutamente ningún tipo de obra y fue salvado, ahí les podría servir. Pero si examinamos más de cerca, no es tan sencillo. Porque 2 versículos más atrás, en Lucas 19:41, dice, el buen ladrón dirigiéndose al otro, ¿no? Pero es que no temes a Dios, nosotros padecemos con justicia lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. Al decir eso, el buen ladrón ha realizado como mínimo 3 obras. 1, reconoció su propio pecado. Recibimos lo que merecemos. 2, lleva su sufrimiento con paciencia. Dice, nosotros padecemos con justicia. Ese sufrimiento lo lleva con paciencia, de modo penitente. 3, defiende públicamente a Cristo, porque está diciendo, refiriéndose a Cristo, ningún mal ha hecho. Lo está proclamando como un inocente y luego lo proclama como rey, ¿no? En consecuencia,
tenemos que el buen ladrón habría hecho al menos esas 3 obras. Ciertamente el buen ladrón no tenía buenas obras que ofrecer a Cristo como obras previas. O sea, él venía siendo un ladrón, no tenía buenas obras que ofrecer a Cristo. Pero una vez él viene a la fe en Cristo, la justificación inicial por la fe, de modo subsiguiente realiza obras. Esas 3 que le he nombrado. Entonces, el buen ladrón no tenía buenas obras que ofrecer a Cristo antes de la cruz. Él no llegaba a la cruz con buenas obras para ofrecer a Cristo. Pero, una vez tiene la fe en Cristo y lo reconoce como inocente y como rey, hay que entender que esa fe él la tiene antes de hablar. Porque cuando él habla y dice, ningún mal ha hecho, cuando defiende a Cristo, previo a decir eso, él ya se ha convencido sobre Cristo. Primero se convenció, entonces ya tiene la fe y luego habla. La fe y la obra. La justificación inicial por la fe y subsiguientemente realiza buena obra o buenas obras. Porque algún protestante podría decir, bueno, pero el buen ladrón tuvo la fe cuando habló. No. O sea, ese acto, porque hablar es un acto, es una obra, se da ya de una decisión y convicción antecedente, su fe. En consecuencia, tenemos fe y obras en el caso del buen ladrón, solo que en un lapso de tiempo muy específico. Pero hoy tenemos la fe y obras. Así se resuelve esta cuestión. Así es. Bueno, mis hermanitos queridos, si llegaron tarde a la charla, les recomiendo que retrocedan el video, la empiecen. Estuvo buenísima, interesantísima. Si estás llegando tarde a la transmisión, devuelve el video y vean. Les pido que dejen su like, que compartan este video en sus redes sociales. Bueno, nosotros no nos da tiempo de contestar a todas las preguntas. Vamos a llegar hasta aquí porque nuestro hermano Dante pues tiene su agenda apretada, pero quiero darte las gracias, Dante. Quiero hacerte un reconocimiento público, te lo he hecho en privado, pero te lo voy a hacer aquí delante público. Sos quizás el mejor apologista católico hoy por hoy. Sos un hombre súper académico, súper formado, súper inteligente, tienes un gran canal y sin embargo tienes un gran don de gente, tienes un gran corazón, eres muy humilde, eres muy accesible, tienes una espiritualidad muy fuerte y eso vale oro, ¿verdad? Entonces, reconocerte eso, agradecerte tu visita al canal, agradecerte tu apoyo. Es un gusto tenerte acá, Dante. Y muchísimas gracias por esta valiosísima charla y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias.